Bueno, hoy vamos a continuar haciendo hincapié un poco más en lo que habíamos empezado en la última clase, es decir, analizar uno de los elementos más importantes de las funciones, como es su dominio. Vamos a recordar lo que habíamos estado planteando. El dominio de una función va a venir dado por los valores de la variable independiente para los cuales esa función va a existir. Como generalmente son más los puntos donde existe una función que donde no, cuando ustedes quieren investigar cuál es el dominio de una función, hacen, digamos, un procedimiento inverso. Determinan dónde la función no existe y entonces después establecen que el dominio serían todos los reales excepto esos puntos donde no se da la existencia. Habíamos estado hablando de que las funciones que van a presentar problemas de existencia van a ser de tres tipos. En primer lugar, las que tengan un denominador que dependa de la incógnita en algún lugar, no tiene por qué ser un denominador de toda la expresión, puede ser el denominador dentro de un exponente, dentro de un logaritmando. En segundo lugar, las que tengan un logaritmo. Nosotros ya habíamos visto que la operación logaritmo existe solo si cumplimos ciertos requisitos. Y luego, las otras funciones que te dan problemas de existencia son las que tengan una raíz de orden par. Vale decir, una raíz cuadrada, una raíz cuarta, sexta. ¿Por qué? Porque la raíz de orden par de un número negativo no existe en el campo real, que es el campo numérico en el cual por ahora vamos a estar trabajando. Ahora, si ustedes tienen una función para analizarle su dominio y ven que no presenta ninguno de estos tres tipos de problema, entonces van a decir que esa función existe para cualquier número real que se les antoje tomar. Por lo tanto, su dominio van a ser todos los reales. Luego, las funciones podrán tener uno de estos tres problemas, dos y hasta incluso los tres a la vez. Vamos entonces a empezar con algunos ejercicios de aplicación. Por ejemplo, vamos a proponernos en el día de hoy estudiar el dominio de las siguientes funciones. Y vamos a trabajar con estas 7 que aparecen aquí. Muy bien, vamos a nuestra primera función. F de x igual menos 4x2 más 7x menos 9. Fíjense en que esa función es una función polinómica, es un polinomio. Si yo observo esa función, voy a percatarme de que esa función no tiene absolutamente ninguno de los tres problemas que habíamos mencionado. Vale decir, esta función no tiene denominador que dependa de la incógnita, tampoco hay ningún logaritmo acá, y tampoco tenés una raíz de orden par. Cuando la función no presenta ninguno de los tres problemas que habíamos entonces enlistado, estamos en condiciones de decir que el dominio de esa función son todos los reales. Vale decir que sea cual sea el valor de x elegido, siempre voy a poder encontrar un correspondiente valor de f de x, o sea, y asociado a él. ¿Tá? Si ustedes recuerdan la designación de la que habíamos hablado de funciones, las x, que pertenecen entonces al conjunto de partida, al dominio, se conocían también con el nombre de preimágenes. Luego tenías un conjunto de llegada, donde estaban todos los supuestos i's o los supuestos f de x. Ese conjunto de llegada era el conjunto de las imágenes. Entonces yo lo que leo acá es que para cualquier valor real, para cualquier valor de x, es decir, para cualquier valor preimagen que se te ocurra tomar, siempre encontrás un correspondiente i, o sea, una correspondiente imagen
en el conjunto de llegada. Muy bien. Vamos ahora a la siguiente función. Ahora esto es lo que yo voy a llamar una función racional homográfica. Es una función racional porque viene dada por cociente de polinomios. Y homográfica porque en particular tanto el polinomio del numerador como el del denominador son de primer grado. Bien. Vamos a estudiar el dominio de esta función. Entonces me voy a preguntar si esta función presenta alguno de los tres problemas de existencia que habíamos mencionado. Entonces, siempre empiecen por ver si tiene el primer problema, el más fácil, que es presencia de un denominador que dependa de la incógnita. Y en este caso, sí tengo un denominador que depende de x. Entonces, yo empiezo por identificar el problema que tengo. El problema que tengo es que hay un denominador. ¿Dónde voy a tener problemas? Donde ese denominador se haga cero. O sea, vos le vas a determinar la raíz a ese denominador, voy a despejar la x de acá, y te va a dar 5. Quiere decir que si la x vale 5, este denominador se está haciendo 0. Y como dividir por 0 no existe en matemática, no va a existir la función entera. Ergo, podemos decir que el dominio de la función, donde sí existe la función, es para cualquier real que no sea el 5. O sea, esto se lee excepto. ¿Está? Un paso más adelante. Vamos ahora a esta otra función que tenemos acá. ¿Está? Otra vez una función racional. ¿Por qué? Porque está dada como cociente de dos funciones polinómicas. Pero ya no es homográfica, porque el polinomio que tenés abajo no es de primer grado, es de segundo. Para que sea una función racional homográfica, los dos polinomios, el de arriba y el de abajo, tienen que ser de primer grado. Recuerden que el grado de un polinomio se los da el mayor exponente al que aparece elevado la x. Fíjate que acá arriba, el mayor exponente al que aparece elevado la x, no hay exponente, sería un 1. Por eso esto es un polinomio de primer grado. En cambio, acá abajo, el mayor exponente al que aparece elevado la x es un 2. Entonces esto sería un polinomio de segundo grado. ¿Tá? Entonces, repito, es una función dada por cociente de polinomios, es lo que voy a llamar una función racional, pero no homográfica. Muy bien, tengo que estudiar su dominio. Entonces voy a pasar a preguntarme si esta función tiene algún problema de existencia. Y sí, tengo un denominador que depende de la incógnita. Estoy identificando el problema. ¿Dónde me va a dar problemas? Donde ese denominador se haga 0. Ahora, fíjense en que x cuadrado es lo mismo que escribir x por x. Así que para que un producto te dé 0, va a tener que hacerse 0 cada uno de los factores que integra el producto. Entonces de acá sale una raíz 0 y de acá otra vez la misma raíz 0. Es decir, que esto tenía raíz 0 doble, 2 veces el mismo problema. ¿Está? Sin embargo, cuando escribís cuál es el dominio donde sí existe la función, digo que la función existe para cualquier número real que no sea el 0. Aunque el problema se repetía 2 veces, como era el mismo problema, se coloca uno solo. Bien, y un paso más. Ahora tenemos esta otra función a la cual le vamos a estudiar su dominio. ¿Está? Voy a estudiar el dominio. Me voy a preguntar si esta función tiene algún problema de existencia. Y sí, tiene un denominador que depende de la incógnita. Entonces, le voy a tener que pedir a ese denominador que no valga 0, porque donde ese denominador se haga 0, dividir por 0 no existe, y no va a existir la función. Entonces lo que hacemos es, veamos dónde se hace 0. Entonces lo tomo, lo igualo a 0, porque pretendo hallarle sus raíces. Como esto es un polinomio de segundo grado, las raíces, tengo dos caminos en este caso para hallarlas. La podés hacer por el camino tradicional de aplicar un báscara,
tenés un A que vale 1, un B que vale -3, un C que vale 0, porque no hay término independiente, así que apliqué la fórmula y obtuve estos dos valores. Ahora, en este caso, en lugar de hacer báscara, también podrías haberte avivado de sacar factor común. Fíjense que ustedes tienen dos términos en los que se está repitiendo la X. Si ustedes sacan de factor común esa X, si yo saco una X de acá, dejo la otra, viene un menos. Si yo saco de acá la X, estoy dejando el 3. Entonces, al sacar factor común, empezás a tener factoriada la expresión. Y luego vas a la Hankeliana. Para que un producto se me haga cero, deberá hacerse cero cada uno de los factores que integra el producto. Acá quedó medio borrado, pero es x menos 3 igual a 0. Y de ahí despejé la x y te dio 3. Por supuesto que me tenía que dar lo mismo que me había dado por el otro camino. Por lo tanto, el dominio donde sí va a existir esta función, bueno, esta función va a existir para cualquier número real que no sea ni 0 ni 3. Otra. Bueno, vamos a estudiarle el dominio a esta función. Y me voy a preguntar, ¿tiene algún problema de existencia? Denominador que dependa de la incógnita no hay. Logaritmo, tampoco. Pero sí tengo una raíz de orden par. Hay una raíz cuadrada en esta expresión. Entonces voy a recordar cuál es el requisito para que una raíz de orden par exista. La raíz enésima de A con n par existe si, solo si, la cantidad subradical, se le llama cantidad subradical a lo que está dentro del símbolo de raíz, es mayor o igual que 0. Entonces te vas a tu caso y vas a decir que la raíz cuadrada de 4x2 menos 4 va a existir si, solo si, la cantidad subradical es mayor o igual que 0. Entonces acá pasamos a tener que resolver una inecuación. ¿Cuál es el requisito para resolver una inecuación? Bueno, el primer paso para resolver una inecuación es dejar un 0 a un lado del signo de desigualdad. Y en este caso ustedes el 0 a este lado ya lo tienen. El siguiente paso es tomar la expresión que está en el otro miembro, sacarla, e igualarla a 0 porque necesitan hallar sus raíces. Fíjense que ustedes para hallar las raíces de esto, que es una expresión de segundo grado, podrían hacer báscara. Tienen un A que vale 4, un B que vale 0 porque no hay término en X, y un término independiente que es menos 4. O, en lugar de hacer báscara, pueden darse cuenta que podían sacar un 4 de factor común. Si lo saco de acá, queda el x2, si lo saco de acá, no dejo nada, y entonces aplicar propiedad hankeliana. Para que este producto me dé 0, deberá hacerse 0 por lo menos uno de los factores que integra el producto. Como este factor no se va a anular nunca porque no depende de la x, necesariamente aquí el único camino que tenés es que este factor sea el que se anule. Y entonces de ahí van a salir estos dos valores, estas dos raíces, 1 y menos 1. Recuerden que están resolviendo una inecuación. Entonces van a colocar sobre un eje de abscisas esas dos raíces que acaban de obtener. Van a empezar siempre del lado derecho, cuando le estés haciendo el signo a una expresión polinómica, con el signo del término de mayor grado. En este caso era un más. Paso por una raíz cambio, paso por una raíz cambio. Y como yo me tenía que quedar con los mayores o iguales que 0, me voy a tener que quedar con las zonas de los positivos. Así que el dominio de esta función, donde esta función existe, sería el intervalo que va del menos infinito al menos 1, incluido, ¿ven que subieron derecho? Así que cuando está incluido el extremo del intervalo es paréntesis recto, unión del 1 incluido hacia el más infinito. En los infinitos siempre es paréntesis curvo. O
También podrían anotarlo con la notación de conjuntos y decimos que el dominio es el conjunto de todos los x pertenecientes a los reales, tales que tienen que ser x menor o igual que menos 1 y 1 menor o igual que x. De cualquiera de las dos maneras se acepta como valedera la notación. Bien, sexto problema propuesto. Tengo que estudiar el dominio de esta función. Esta es una función logarítmica. Entonces, acá estaban los requisitos que tenía que cumplir un logaritmo para existir. Entonces, si yo lo aplico a mi caso, el logaritmo de 3x más 6 en base 5 va a existir sí solo sí. Logarimando mayor que 0. En tu caso sería 3x más 6 mayor que 0. Inecuación para resolver, que ya tiene un 0 a un lado. Así que voy en busca de la raíz de lo que está acá. Para eso tomás esa expresión, la igualás a 0 y despejás x. Lo colocás sobre un eje de abscisas. A tu derecha, el signo del término de mayor grado. Y paso por una raíz, cambio. Así que mayor que 0 sería del menos 2 estricto a la derecha. La base tiene que ser positiva. Tú en el lugar de la base tenés un 5, así que acá simplemente mirando ese 5 ya te digo que es positivo. Y el tercer requisito es que la base tiene que ser distinta de 1. Si en este caso la base es 5, obviamente el 5 es distinto de 1. Así que para que este logaritmo exista, te vas a remitir a lo que tiene que cumplir el logarimando. Y entonces sería el dominio del menos 2 excluido hacia la derecha. Como el menos 2 está excluido, es paréntesis curvo. ¿Está? Es un intervalo abierto. Bueno, y por último, esta función logarítmica también, pero se acuerdan que cuando aparecía una L mayúscula, es lo que yo llamo un logaritmo neperiano, logaritmo en base E. Y el número E era un número muy común en matemática que vale más o menos 2,718 y sigue con infinitas cifras después de la coma. Entonces, cuando voy a estudiar el dominio, en realidad acá tengo dos problemas. Por un lado tengo un denominador, no importa que esté adentro de un logarimando, y ese denominador va a tener que ser distinto de 0. Yo sé que este denominador se hace 0 si la x vale 0, así que el 0 sé que no me sirve. Y luego, además, tengo el problema de que hay un logaritmo. Entonces, si yo me remito a lo que puse acá, para que ese logaritmo exista, tenías que cumplir estas tres cosas. Es decir, para que este logaritmo exista, logarimando mayor que 0, en el lugar del logarimando tenés todo esto, base, que es el número E mayor que 0, y base, que es el número D, distinta de 1. Estos dos requisitos son obvios, así que me voy a concentrar en lo que tiene que cumplir el logarimando. Y para resolver esta inecuación, ¿se acuerdan que consta de un solo término, pero es un cociente? Así que voy a estudiar ceros y signos del numerador, denominador y luego cociente. La raíz del numerador lo tomás, lo sacás, lo igualás a 0, despejás x y te da menos 3. Arranco de este lado con el signo del término de mayor grado, que es positivo. Paso por una raíz, cambio. En el denominador, la raíz es 0. La coloco, arranco de este lado con el signo del término de mayor grado, paso por una raíz, cambio. Y luego bajo todo a un cociente. Recuerden que el valor que anula mi denominador en el cociente pasa a ser un no existe. Y la raíz sigue siendo raíz. El signo, por regla de signos, más dividido más es más dividido menos es menos dividido menos es más. Y acá me voy a quedar con los mayores estrictos que 0, mayor estricto que 0. ¿Tá? Fíjense que tenían el problema del denominador, no me servía en 0. Acá está descartado igual, si no lo hubieras tenido que descartar. Por lo tanto, el dominio de esta función sería el conjunto de valores que va del menos infinito al menos 3, excluido, unión
del 0, perdón, hacia el más infinito. Y ese sería entonces el dominio de esta expresión. ¿Quedó claro?